Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de nuestro seminario departamental. Hoy día tengo el agrado de presentar a un amigo y colega, el profesor Juan Carlos Letelier. Cuando hablamos de que queremos integrar las diferentes áreas, yo creo que la gente como Letelier son uno de los engranajes fundamentales. Es un biólogo que ha desarrollado completamente sus músculos matemáticos, que domina numerosas herramientas, que está en la biología teórica profunda, que nos une a todos. Eh, Realmente, yo, en pocas palabras, si llegan los extraterrestres mañana, yo voy a mandar al profesor Letelier a hablar con ellos. Yo creo que un mejor embajador no puede haber, más visionario, es el adecuado, digamos. Así que, Enigmático. nada, un agrado, por supuesto, además que el Lete es un personaje absolutamente querible, amigable, entretenido. Así que, un gusto, como les decía, los dejo con el profesor Juan Carlos Letelier. Ya, muchas gracias por la introducción. Entonces, eh, voy a dar una presentación. Yo en la actualidad no estoy usando PowerPoint, lo uso muy poco y uso otra herramienta que podemos ver. Yo como que estoy dibujando mis slides. ¿Ya? Estoy aprendiendo a usar una tableta digitalizadora y me quedan, yo creo, mejor las clases. Y aquí una mezcla de cosas. Entonces, tú estás al tanto por si hay alguna pregunta, Alex, porque nunca me resulta ver ya, Ok, muy bien, profe. nunca me resulta ver el chat durante... Bueno, entonces voy a hablar siendo las 12:02. Entonces, esto parece un tema súper técnico, pero en realidad muy, muy central a la neurociencia actual y a la neurodinámica, y se llama el perfil 1/F de las señales neuronales. Y primero voy a explicar el problema, de por qué tanto de un aspecto que parece puntual, pero por qué se gasta tanta energía, porque se gasta mucha energía en entenderlo. Primero quiero darle el pésame a Jorge Arroyo, porque tengo entendido que murió su hijo, y Jorge Arroyo, ustedes saben, eh, fue como el técnico del profesor Arcayaga por décadas. Me enseñó, cuando yo era joven alumno en la facultad, me enseñó muchas cosas, y tengo entendido que su hijo murió este fin de semana. Eh, entonces, quiero darle mi pésame a Jorge Arroyo. Entonces, el esquema del seminario, primero voy a hacer una introducción histórica al problema, de qué se trata. Después voy a introducir una herramienta que he diseñado junto a Javier Díaz, que hemos diseñado, hemos gastado mucho tiempo, muchos años, y hemos seguido avanzando para analizar señales neuronales con una nueva perspectiva. Y después vamos a dar un modelo que explica lo observado, digamos, y vamos a terminar el seminario con cuál es la importancia de todo esto. Primero, para los que no tienen idea, de qué voy a hablar, este seminario es sobre señales neuronales. Aquí no hay genes, aquí no hay Western blots, y no hay fotos de colores, así de colores que algo se prende rojo y otro verde. No, eso no hay. Me gustaría, eso para el futuro, pero aquí no hay genes. Aquí hay señales neuronales, y de las más simples de obtener en cierta manera, aunque costó obtenerla, que es el electroencefalograma. Y para los que sepan, el electroencefalograma tiene una muy bonita historia. Fue obtenido en 1925, por primera vez, por este señor Hans Berger, que era un neurólogo psiquiatra alemán, eh, que en realidad lo que él quería hacer era comunicarse telepáticamente con los espíritus, y Hans Berger era la persona más acientífica, era un médico, no tenía idea de mecánica, de electricidad, le funcionó de chiripa como registrar el electroencefalograma, lo que hizo que por como un periodo de 10 años fuera considerado como que no existía, un fenómeno que no existía, hasta que grandes científicos británicos lo pudieron replicar. Y ahí está la importancia de la replicación en ciencia, y los grandes científicos británicos, estamos hablando de Lord Adrian, que fue el que le puso el nombre al potencial de acción, y la ley de Adrian, el gran neurofisiólogo británico. Entonces, y aquí tengo mi manera
de dibujar en la... Ya. Entonces, y aquí, entonces, una pregunta, Alex, ¿se ve lo que estoy escribiendo en rojo en la pantalla? No, no veo nada que estés escribiendo en rojo en la pantalla. No. No, se ve que pasas el Ah, cursor por encimita nomás. entonces vamos a parar esto un poco y vamos a hacer una... Ok, Voy a hacer distinto, ligeramente distinto, para verlo. Esto ya. Es un detalle técnico. debimos probar Ah, esto cuando nos juntamos antes. A ver, lo probamos, pero no... ¿Ya? ah, Eh, ahí se ¿Estás ve una viendo la rayita, presentación? ahí se ve una rayita roja. Entonces ahí está Hans Berger y abajo, lo que está medio pixelado, el primer electroencefalograma obtenido en 1925, casi 100 años atrás. Um, y, eh, y aquí ya tengo más grande, y como pueden darse cuenta, la onda del electroencefalograma, esta onda que cambia, digamos, esta onda oscilante, que de pronto es nada y pronto tiene como un ritmo, y después este ritmo como que desaparece y se vuelve a generar. Y este ritmo se parece a la frecuencia de abajo, y la frecuencia de abajo son 10 Hz. 10 Hz. Um, y justamente después los científicos británicos que confirmaron el fenómeno le llamaron a ese ritmo el ritmo de Berger. Y hoy día nosotros sabemos que es la onda alfa, que es de aproximadamente 10 Hz. Y la gracia que esto tiene es que cuando uno abre los ojos o cierra los ojos, desaparece o aparece la onda alfa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí viene un experimento clásico de la época, que cuando se apaga la luz, ¿ya? En este periodo en que tengo la luz apagada, aparece el ritmo alfa, que se llama actualidad. Cuando prendo la luz desaparece, y cuando la vuelvo a apagar, vuelve a aparecer. Y, no se, y basta con que yo cierre los ojos. Aquí tenemos un electroencefalograma de Adrian, y ahí se ve que cuando él cierra los ojos aparece el ritmo alfa. Y esto entonces tiene que ver con mecanismos atencionales, de esto se ha escrito infinito. Infinito, ¿no? Porque según Berger el electroencefalograma era una ventana a la mente, y en cierta manera lo es. En cierta manera lo es. Entonces esto es lo que ha justificado la gran investigación, este tipo de observaciones es lo que ha justificado la gran investigación en electroencefalografía. ¿No? Eh, eh, Ya, lo otro que tiene, no voy a entrar esto porque este es un curso, pero para los alumnos que están escuchando, si uno quiere meterse en el campo del EEG, hay que saber algo que se llama análisis de Fourier, y el resultado fundamental lo muestro acá. No voy a hacer un gran énfasis, pero esto sí que hay que saberlo, es como saber el asunto de los Western blots. Es que cualquier onda, yo la puedo descomponer en una suma de seno y coseno. Eso sí que es importante. Cualquier onda yo lo puedo, con distinta amplitud. Entonces, la onda aquí de la izquierda, la onda de la izquierda, esta onda es la suma de los senos y cosenos, de los, pongamos así, de los senos, para hacerlo más simple, pero es la suma de la onda de los senos, y eso se llama el espectro de la onda. Y este es un resultado fundamental, y para que la gente lo sepa, el electroencefalograma se comenzó a analizar de esta manera como matemática justo después de la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces todo se llenó de ondas. Todo se llenó de ondas. No encuentro el cursor. Perdón, señores, pero no encuentro el cursor de mi propio computador. Entonces, se llenó de...
Y aquí hay una representación más o menos para los que, tampoco voy a hacer énfasis, pero lo pongo así como cosa. Esta es una excelente introducción de un coreano, ya. Pero aquí para que lo puedan ver, aquí abajo tengo la onda cruda del dato en el electroencefalograma, el EEG, esta onda roja, y después está la contribución de todas las frecuencias que fabrican esa onda, según el teorema de Fourier. Y aquí en verde, esto es importante, está la otra representación, que es que qué amplitud tiene cada frecuencia. Entonces ustedes pueden ver que aquí la onda 3 tiene mucha amplitud, porque es muy grande, y eso se manifiesta en que en ese punto azul que estoy marcando, tiene mucha amplitud. Estoy diciendo entonces, mira, la onda 3 que tiene esa frecuencia, importa mucho el problema porque contribuye con tal amplitud. En cambio, la onda 6, que está aquí, lo estoy poniendo, la onda 6, que tiene muy poca amplitud, entonces contribuye poco para sintetizar la onda que uno ve al final. Entonces estos son los argumentos que se usan ya. Entonces lo que hace en la actualidad, para que ustedes sepan, todos los que, el uso usual de toda esta tecnología, es, yo obtengo aquí un EEG, aquí tengo un EEG obtenido del cráneo de alguien, ¿ya? Y con técnicas muy simples, yo lo separo en las bandas electroencefalográficas. Entonces la famosa banda alfa, que está aquí, por ejemplo, la banda alfa son las frecuencias entre 8 y 12 Hz. Y entonces, lo que estoy subrayando aquí en azul es la contribución de la banda alfa a generar mi EEG que tengo aquí arriba. Y otra gran banda que hay es, por ejemplo, la onda teta, que está entre 4 y 8 Hz. Y entonces el componente teta de esa señal aquí está. Entonces son como los subcomponentes, son los átomos por banda que fabrican mi EEG observable. Entonces yo puedo hacer, entonces aquí vuelvo a hacer el mismo razonamiento. Yo tengo arriba aquí, todo esto es para introducir los conceptos. Aquí yo tengo arriba, tengo aquí donde tengo mi cursorcito rojo, tengo mi señal original, y el procedimiento que me lo divide en banda está aquí. Entonces yo tengo aquí la banda alfa, por ejemplo. Ese en alfa, ¿ya? Es el componente entre 8 y 12 Hz. Y una manera de ver esto es la contribución de las distintas. Entonces aquí yo tengo, en el gráfico de la derecha, yo tengo la frecuencia y veo qué contribución tiene la banda, por ejemplo, la frecuencia de 10 Hz a mi onda. Y así entonces yo tengo el espectro de la onda, y aquí ustedes pueden darse cuenta que tengo mucha frecuencia, mucha amplitud en la banda de 10 Hz, ¿no? Y este es un diagrama de energía versus frecuencia. Y aquí está la gran sorpresa, es que cuando yo hago eso para el electroencefalograma humano, obtengo este gráfico que vamos a ver por qué es tan importante. O sea, este gráfico en que tomo la energía de la onda, digamos, la energía de las distintas bandas, versus la frecuencia, y el gráfico que sale en escala logarítmica es esta línea recta, indicando que depende como 1 sobre f, y esto es el perfil 1 sobre f. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto no es un detalle técnico, es porque la gran mayoría de fenómenos del mundo decaen así, mucho más rápido, como 1 sobre f cuadrado. El ruido normal de todos los experimentos, el ruido electrónico decae como 1 sobre f, y el ruido y las cosas que son intrínsecamente, uniformemente al azar, no decaen. Estos decaen uniformes. Entonces, muchos fenómenos decaen como esto, muy pocos fenómenos decaen como 1 sobre, o sea, con una propiedad uniforme. Y los fenómenos que decaen de esta manera son muy pocos, y la pregunta es, indicando que hay algo que organiza el electroencefalograma.
Perdón, tengo un problema en encontrar mi cursor. Y entonces aquí tienen más de los típicos diagramas del electroencefalograma, con el perfil. Entonces, a la izquierda ustedes tienen distintos electroencefalogramas. Uno es con actividad espontáneo, y el otro es cuando le estoy mostrando algún estímulo. Tienen distintas firmas electroencefalográficas, y la frecuencia, fíjese, la frecuencia en la curva derecha. Entonces, cuando es espontáneo, entonces la frecuencia cambia, pero no mucho. Cuando es espontáneo, sigo teniendo 1 sobre F, y cuando tengo estímulo, sigo siendo esencialmente 1 sobre F, menos en ser humano. Entonces, de los seres humanos, el gran componente alfa, gamma, que aparece aquí, este es el gran componente gamma que aparece en los seres humanos, alrededor de 40 Hz. ¿Ya? No aparece siempre en realidad. Y aquí está el componente alfa, alrededor de 10 Hz. Entonces, y que el hecho que disminuya el espectro de esta manera es muy importante, porque no hay muchos fenómenos que disminuyen eso, y nadie sabe la razón de por qué eso es así, de por qué tenemos ese perfil. Y yo justamente hoy día les voy a dar un esquema para demostrar que creo, y aquí tengo más gráficos que muestran que es un fenómeno muy robusto, y la cantidad de papers que tratan de explicar esto es muy grande. ¿Ya? Y les vuelvo a resumir que de los fenómenos que se conocen en neurociencia, hay muy pocos fenómenos que sean ruido uniforme, o sea, que tengan la misma probabilidad para sacar cualquier número, y su espectro sería como estoy aquí mostrando acá en negro. El espectro sería así, flat. El ruido normal, que es siempre un ruido gaussiano, porque tenemos toda una teoría, que es la ley de los grandes números, por qué el ruido es gaussiano, sería 1 sobre F cuadrado. Y hay muy pocos fenómenos que son 1 sobre F, pero lo interesante es que uno de los fenómenos que es LLG. Y esto entonces hay que poder explicarlo. Si yo para explicar esto voy a usar una técnica, y esta es la que he estado en la enorme colaboración por muchos años con Javier Díaz, que nosotros vamos a escribir señales electroencefalográficas sin hacer tanto énfasis en la frecuencia, sino que en un nuevo concepto que se refiere a la envolvente de señales. Y entonces, en azul ustedes tienen aquí una típica señal que puede venir de cualquier fenómeno. Esto lo hemos aplicado a muchas cosas, de cualquier fenómeno. Y en rojo tengo lo que se llama la envolvente, que el nombre como que explica lo que es. Esta envolvente no se obtiene con una regla, graficando en una hoja de papel milimetrada, o sea, no es una cosa gráfica, sino que hay una definición matemática de cómo obtener la envolvente, que no importa aquí, pero que es muy estricta. Entonces, la envolvente de la señal. Y nosotros, en general, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nuestra contribución al problema es bien notable por su especificidad, pero por las consecuencias que tiene. Entonces, nosotros en general, nuestra manera de análisis es el siguiente. Aquí tenemos en gris, tengo una típica señal electroencefalográfica. ¿Ya? Yo le calculo su envolvente, que está en rojo, y aquí la gran gracia es que el coeficiente de variación de la envolvente, que es la desviación estándar dividido por el promedio, si la señal viene de un ruido al azar gaussiano, tiene que tener este valor 0,523. Y esa es la observación crucial, que nos permite ahora siempre comparar. Ahora sí, nosotros siempre que nos dan una señal electroencefalográfica, decimos, ¿vendrá de un proceso totalmente gaussiano que genere esa señal? Entonces, este número, si una señal, entonces nosotros nos movemos en el mundo con esta idea. Si una señal es un ruido gaussiano, el coeficiente de variación del envolvente tiene que ser 0,523. Entonces, este es un fingerprint, es un marcador de la gaussianidad del ruido gaussiano. Y nuestro modelo es que comparamos todo si es que es un ruido gaussiano o no.
Entonces no me quedó tal vez, como le expliqué, tan buena esta diapositiva. Entonces en realidad lo que nosotros hacemos para analizar las señales de los electroencefalogramas, hacemos así, tomamos una señal, aquí tomamos una señal bruta de EEG, la filtramos con técnicas muy simples, la filtramos para distintas bandas, por ejemplo teta, en este caso en la segunda señal para teta, me he quedado con el componente de 4 a 8 Hz. Lo corto en segmentos de 20 segundos. Y a cada segmento de eso le calculo la envolvente, que está en rojito. Aquí en rojo está la envolvente. Aquí está la envolvente. Y para cada segmento, para cada envolvente, yo calculo el coeficiente de variación de la envolvente como la energía de la envolvente, que es más o menos el valor RMS de la onda. Y después yo grafico, yo entiendo el electroencefalograma, grafico en este espacio donde en el eje Y está la energía y en el eje X está el coeficiente de variación de la envolvente. Y así me muevo, y este espacio, de hecho, le pusimos un nombre, le pusimos un nombre muy rimbombante, de CVE Discrimination Space. Discrimination, perdón, no está escribiendo muy bien en esta Discrimination Space. No, perdón. Space. Entonces, este es nuestro espacio donde pensamos todos los problemas, ahora lo pensamos así. No los pensamos en frecuencia, los pensamos. Y esto es muy, muy, muy interesante, este espacio es muy, muy interesante porque observen que estamos tomando un fenómeno y lo interpretamos con dos parámetros que es universal y que tiene hasta que ver con la termodinámica. Lo describimos por la energía del fenómeno, aquí la energía, y otro es la dispersión. Y esto es, entonces, y nosotros así vemos el mundo. ¿Ya? Nos movemos así con esta idea de fondo. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, un día completo de un EEG de la rata. Son como 4.300 épocas de 20 segundos en un día. Y en el eje X tenemos el CVE. Y aquí tenemos el CVE que se parece al azar, que está alrededor del valor mágico 0,523. ¿Ya? Y en color también hemos clasificado si la rata estaba en sueño REM, estaba despierta o estaba en sueño no REM, y nos da este diagrama, que es muy robusto, toda la realidad. Y esto lo hemos aplicado en ratas, ratones, con ratones mutantes en Tokio, que tienen mutaciones del sueño. Entonces, esta es una manera de cómo, y entonces para nosotros este diagrama, nosotros sabemos si una rata tiene el sueño normal o no, porque vemos este diagrama, nada más, no necesitamos ver 24 horas de EEG, hacemos este análisis y si vemos esta forma, quiere decir que la rata es normal. Si hay derivaciones muy grandes de esta forma, desviaciones, quiere decir que hay algo que pasa con el sueño. ¿Ya? Entonces esta es la primera observación. La otra observación que este mismo diagrama es que observen que el EEG, porque aquí abajito, quiere decir que están todos los EEG que se parecen al ruido gaussiano. Si ustedes tienen un EEG alrededor del 0,523, más o menos un cierto error que está calculado por las bandas que tenemos así, quiere decir que tienen un EEG parecido a un ruido gaussiano. Entonces, observen la cantidad del tiempo en que su EEG, el EEG de la rata, es parecido al ruido gaussiano, o sea, como que fuera un ruido. No hay ondas. Aquí el único momento donde en la rata uno ve claramente ondas, como que fueran ritmos, es en el sueño REM, donde el componente teta es gigante. Entonces, alrededor de esa zona, ahí es cuando tiene ritmos entre 4 y 8 Hz. Pero en este lugar es como que fuera una actividad arrítmica sin ninguna onda. Y esa es la gran mayoría del EEG, en ratones o seres humanos. Y eso entonces nos dio una idea de cómo... Entonces, aparentemente nosotros somos si nos miden el EEG es como que fueran osciladores al azar que están disparando sin estar acoplados. Entonces, esto abre la caja de Pandora del sincronismo, de todas las teorías de sincronismo neuronal.
nosotros tenemos una prueba que parece que no es así. Porque cuando se ve el EEG tiene el fingerprint de ser un ruido gaussiano. Entonces, aplicamos nosotros, entonces, le vamos a notar de que todas las épocas de esta rata, en este rectángulo, tienen el fingerprint del azar gaussiano. Entonces, aquí está la intuición fundamental. Puede ser que el EEG, durante la vigilia, sea una superposición al azar de fuente al azar, o sea, una superposición al azar de fuente al azar, perdón, me equivoco, una superposición al azar de fuentes no acopladas, ¿ya? Y esta idea tiene muchas consecuencias para todas las teorías de neurodinámica y sincronismo. Entonces nosotros lo aplicamos para un modelo, dijimos, vamos a aplicar un modelo de cómo se hace, vamos a tratar de explicar el perfil 1 partido por F con esta idea. Y es muy simple, nosotros asumimos que el EEG se obtiene así, que el cerebro está lleno de osciladores, ni siquiera el nombre, de fuentes. Nosotros le llamamos fuentes, pero de fuentes que una vez excitadas responden con un típico, un decaimiento exponencial. Yo la excito y decae exponencialmente. Y el valor, la amplitud es una variable, la amplitud es una variable al azar. La amplitud es una variable al azar y el decaimiento también es una variable al azar. Entonces yo inserto, por un procedimiento totalmente al azar, yo inserto en el tiempo fuentes con estas características. Y las fuentes pueden ser positivas o negativas porque hay corriente excitatoria y inhibitoria. Entonces aquí muestro cómo sintetizo un pedacito de un EEG artificial. Entonces yo inserto aquí, aquí inserté una fuente positiva, aquí inserté otra fuente positiva, aquí inserté una fuente negativa, otra negativa, y cuando hago la sumatoria, tengo la curva en azul acá, y esa curva en azul es como un EEG artificial que tiene su coeficiente de variación del envolvente y que tiene una amplitud que cambia con el tiempo también. Entonces hacemos el estudio de estos EEG artificiales. Y al hacer eso, llegamos a lo increíble. Entonces aquí está el gráfico fundamental. Este es el gráfico. Entonces, en la sección A mostramos, entonces yo asumo que, imagínate, en la sección A, le voy a mostrar, ¿qué pasa si yo tengo un EEG donde voy a sumar 128 elementos que están disparando, ¿ya? 128 elementos que están disparando y genero un EEG que tiene esa forma. O sea, aquí pueden ver 128, tengo esa forma, se parece a un EEG, y si yo calculo el coeficiente de variación no está dentro del azar, tiene un valor como de 0,7, y la razón de eso es que son muy pocas fuentes. Pero cuando yo aumento la cantidad de fuentes, voy a 512 o 2048, pueden ver que voy y entro definitivamente a hacer un proceso al azar, que es lo que tiene que ser, porque efectivamente este es un proceso que genera una onda gaussiana de datos. Entonces, me genera un CVE cuando aumento el número de emisores, entro aquí en la banda de que es indistinguible de un ruido al azar, de un ruido gaussiano al azar. Y obviamente si aumento la cantidad en el gráfico B, dice cuánto es la relación entre la amplitud y la cantidad de osciladores. Y como pueden ver, entonces, en el eje X está la cantidad de osciladores en escala logarítmica y en el eje Y está la amplitud, y crece linealmente con la cantidad de osciladores, que es lo que se ve abajito. Aquí en A tiene una cierta amplitud, B tengo más amplitud y en C tengo más amplitud. Pero lo realmente interesante es que hago el análisis de la frecuencia de la onda del EEG que obtengo. Y aquí está, el C lo tengo 2 veces, chiquitito en la izquierda y mucho más grande a la derecha, y pueden ver de que
nuestros modelos generan exactamente la caída. Aquí tengo la caída 1 sobre F. ¿Ya? Y distintos modelos, porque justamente como, ¿por qué tengo varias curvas? Es porque además, en realidad, el modelo 1 sobre F es aproximadamente 1 sobre F en el mundo real. Tiene otros valores. Y nosotros nuestros modelos tienen que un emisor tenga esa curva de emisión es muy poco fisiológico. Entonces nosotros lo reemplazamos por varias curvas que se llaman curvas alfa, donde la partida es más lenta. Entonces aquí nosotros ahí tenemos una curva alfa, ahí tenemos otra curva alfa, y vemos que tenemos curvas que son como con un F de 1,5, que corresponde mucho más a lo observado en el EEG. Entonces nosotros ahora tenemos un modelo de cómo es el EEG, que se los paso a mostrar ahora. Y el modelo es así. Entonces, un modelo de neurodinámica. Aquí tenemos la corteza cerebral. Tengo la corteza, y en la corteza hay emisores. Estos emisores no son fijos. Vamos aquí al gráfico aquí arriba a la izquierda. Esos emisores crecen en el tiempo por reclutamiento. O sea, en algunos momentos tienen poco células y otras pueden tener muchas células. Y aquí el concepto absolutamente fundamental, que de esta manera es increíble que no esté en la neurociencia sensorial, es la idea de reclutamiento, de que el grupo neuronal recluta a otro, que es el fenómeno de orden cero del control motor. Y cuando se gatillan, o sea, recluto asociado, y cuando gatillo, tengo esta especie de emisión así, que tiro un evento que tiene más o menos esa curva de emisión, y eso le pasa a los grupos excitatorios, que están acá, como a los grupos inhibitores que están abajo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hay una actividad? Es que de pronto, por algunas razones que no se sabe, un grupo, ven aquí, es el mismo gráfico, pero aquí de pronto, ¿qué es lo que ocurre? Es que un cierto subgrupo se gatilla concurrentemente. Y nosotros no lo llamaríamos esto un sincronismo, porque en realidad es un fenómeno como de reclutamiento ahora de otro nivel. Entonces hay un reclutamiento que ocurre en las poblaciones y hay un reclutamiento que ocurre entre las poblaciones. De pronto, algo pasa y todas dan lo que se podría decir como un chachazo de actividad, un pulso de actividad, y ese pulso de actividad yo lo registro macroscópicamente. Y lo que hace el EEG es registrar la suma de esos pulsos de actividad. Entonces, esto tiene varias consecuencias para entender la neurodinámica. Y de esta manera nosotros creemos que hemos explicado el perfil 1 sobre F del EEG. Entonces, volviendo aquí a nuestro diagrama básico, les recuerdo que esto fue de donde partió. Entonces, este es el diagrama básico, absolutamente. Entonces, aquí yo tengo energía, dispersión, y la dispersión la mido de esta manera tan especial con el coeficiente de variación del envolvente. ¿Por qué? Porque hay otra medida, pero es que hay un resultado súper duro, que cuando el coeficiente de variación del envolvente es igual a ese valor, que es 0,523, estoy frente a un fenómeno gaussiano. Ese es el resultado 1. Entonces nosotros afirmamos que cuando estoy acá, en muchas partes mi eje es pequeñito, tiene poca amplitud y tiene la firma de un fenómeno gaussiano. Y después hay reclutamiento, yo genero mayor intensidad, pero puedo estar acá, y esa mayor intensidad quiere decir que tengo justamente todos estos emisores están actuando en paralelo, pero no de una forma coordinada. Eso es rarísimo. ¿Ya? Y aquí tengo muchos emisores que están actuando, y en realidad el resultado que dice acá es que están aquí, hay en realidad hay una poca densidad de emisores reclutados, y lo que ocurre es que el fenómeno del electroencefalograma es pulsado.
En ese momento es que tengo los pulsos en electroencefalografía. Y este es un dato, no sé cómo, lo bajo acá. Y aquí abajo, acá, esto es importante en la parte de abajo del diagrama, en la parte de abajo, la firma de frecuencia, la firma de frecuencia es esta, digamos. En la sección A tengo 1 sobre F más el pulso asociado a delta o alfa, dependiendo del animal, y en la sección C tengo la expresión 1 sobre F. Entonces, nosotros creemos que tenemos, con esto hemos explicado el perfil 1 sobre F del electroencefalograma, y esto, con esto quiero terminar. Entonces, ¿qué hemos mostrado? Que el análisis del EEG basado en la envolvente y el coeficiente de variación es un camino súper productivo para entender nuevas cosas. Lo importante entonces ahora es que cada vez que uno le pasa un pedazo de electroencefalograma, uno debería tener como el control, el neutro, que sería un bioquímico, la columna, el lane, que no tiene producto químico en biología molecular. La hipótesis cero es que si eso viene de un proceso aleatorio. Olvídense de todo el resto. Lo primero es comparar si se parece o no al ruido aleatorio. ¿Ya? Y nosotros tenemos una manera de saber eso, que es con el coeficiente de variación del envolvente. Y eso abre a una teoría como del reclutamiento local. Entonces el punto 3, si eso es así, cuando me alejo del azar, quiere decir que hay como un reclutamiento local con interacciones débiles, y eso explica la forma 1 sobre F, y se abre una nueva visión para entender la dinámica de poblaciones neuronales. Eso es lo que les quería decir el día de hoy, y si tienen cualquier pregunta, estoy más que feliz de responderla. Ok, había unas preguntas en el chat. Que Tú lo dices, porque yo no leí ninguna. Yo no sabía si interrumpir en realidad, profe. Así que aquí la primera que había era de Sofía. No sé si Sofía... Voy a desactivar todos los micrófonos mejor. O sea, voy a permitirles a todos usar sus micrófonos. Si me dan un segundo, que se desactiven solo los micrófonos. Osvaldo Álvarez levantó la mano también. Entonces Osvaldo puede ir primero. Me gusta el sistema de la levantada de mano. Dale nomás, Osvaldo. Parece que no. ¿Se pueden desactivar sus propios micrófonos ahora? Sí, supuestamente tiene el audio activado, pero no lo escucho. Si no, podemos seguir el orden de las preguntas en el chat. Ahí, Osvaldo. ¿Se escucha? No. Que lo escriba. Glavic. Hola, ¿qué tal? Bien. No sé, en el orden del chat estaba Sofía, después profesor Alejandro Roth y después Álvaro. Voy con Sofía Pubogel, sí. que tiene una pregunta. Dice, profe, tengo una pregunta. ¿Eso es considerando todo el tiempo del registro o es como una amplitud, poder promedio? No, yo aquí para registrar el coeficiente de variación, yo solo, o sea, primero, si es sobre el coeficiente de variación, yo tomo segmentos de 20 segundos para calcular el coeficiente de variación y la energía promedio de esa época que se llama. Respecto al 1 sobre F, el espectro 1 sobre F, la gente acumula registro de varios minutos cuando la persona está haciendo una tarea para obtener como el espectro promedio. Si no, el espectro tiene mucho ruido. Esos espectros tan bonitos es cuando hago promediación de señales. ¿Ya? Eso es mi respuesta a Sofía Pubogel. Ahora, Rod tiene una pregunta. En el gráfico energía se ve, ¿cómo se ve el aprendizaje? ¿Se puede discriminar? No lo sé todavía. Yo no hemos hecho experimentos con el aprendizaje, pero sí ahora, para los que sepan, Javier Díaz está en Sucúa, donde yo tengo muchos amigos, él está en Sucúa, trabajando en Sucúa desde hace 2 años, y tiene acceso a algo muy interesante, que son ratones transgénicos, que tienen disturbance del sueño. Y entonces usamos esta técnica para ver
rápidamente hacer un screening de los mutantes del sueño. Entonces, y perdón, ¿sí? ¿se puede automatizar el sistema de tal manera que, por ejemplo, una persona se hiciera un EGG y tú pudieras rápidamente discriminar si esa persona tiene trastornos de sueño o trastornos de ansiedad? Absolutamente. Nosotros tenemos absolutamente. Y eso también lo están haciendo en Tokio. Y lo deberíamos hacer nosotros acá. Porque mucho, Si en es vez de ver, voluntario, yo estoy primero. primero, esto toma toda tu noche de sueño y te da un diagrama, y los experimentos que hay, sobre todo hechos por Javier Díaz, muestra cómo tu patrón de gente con problemas del sueño es totalmente anormal, pero cuando te pone el CPAP, transforma lo anormal y te lleva más o menos a la configuración normal, mira, y te lo muestra en 2 gráficos. Bien notable eso. Una gran herramienta. Álvaro Glavich tenía una. ¿Es posible traficar la evolución en el tiempo de los puntos en el registro? Sí, Graficar. graficar. No traficar, sí. Sí. Graficar. Por supuesto, y eso también lo estamos haciendo, de hecho, tener como una ecuación dinámica. Y entonces, mira, aquí, de hecho, voy a usar Sí, mi... me preguntaba si el tiempo de muestreo de 20 segundos tal vez es muy largo y hay que hacerlo a ventanas más cortas para poder hacer mejor resolución de la dinámica de los grupos, o sea, de los distintos puntos de sampleo. Sí, eso es cierto. Aquí el problema está que si es muy chico, el coeficiente de variación empieza a tener mucho Se errores. pierde, claro. Eso. Pero puedo hacer lo que sí, por ejemplo, mira, ¿Cuál es el mínimo, perdona Juan Carlos, cuál es el 20, mínimo de sampleo? 20. 20 segundos queda bien. ¿Ya? Ah, Entonces, fíjate que lo que nosotros, están viendo ahora una pantalla amarilla, o sea, verde. sí. Pero entonces, mira, entonces lo que nosotros estamos, perdón, esta es mi nueva tecnología, a ver si, ¿qué les parece, señores? No es ya. Entonces, parece mi nuevo pizarrón, entonces CVE, energía, y como les digo, nosotros tenemos este diagrama, ¿ya? Más o menos, y aquí está el valor 0,523. Entonces, nosotros seguimos como la trayectoria, nosotros podemos ver cómo es tu trayectoria, y nosotros entendemos cómo te va ahí, vuelve acá, y después te pasas por REM. Nosotros entonces podemos estamos estudiando las trayectorias que tú tienes en la noche. Aquí está la zona REM, tú no llegas a REM de cualquier manera, tú llegas después, hay como una danza para llegar a REM, en este Sí, esquema. la pregunta, Juan Carlos, es si esa trayectoria uno la podría recapitular para eventos a muy corto tiempo. O sea, en un evento de percepción, por ejemplo, si es que se podría ver el tránsito desde un estado que es random o gaussiano a una condición no sé, distinta. No, eso va a tener que esperar otra generación, porque el teorema fundamental es que el CVE, para que tenga ese valor misterioso, tiene que ser, el tiempo de observación tiene que ser infinito. Por lo tanto, si tu tiempo de observación no es infinito, y tú tenías un fenómeno aleatorio, tú tienes como una curva. Entonces, así es la curva alrededor de 523, cuando la sección es de 20 segundos de observación. Pero si es de 1 segundo de observación, es mucho más ancha. Ajá. Entonces, nosotros por eso estamos todavía en EEG en secciones de 20 segundos de largo. Gracias. Uh-huh. Tenemos una pregunta de Osvaldo en el chat. El FE explicado por un filtro pasa abajo, que es en tejido cerebral. No, porque si fuera... no es explicado por un filtro pasa abajo, solo si fuera un filtro pasa abajo de un río gaussiano, solo tendría... sí, tendría una curva de 1 sobre f al cuadrado. Entonces no es, o sea, las características pasa abajo del tejido no explican todo. Y hago notar de que o sea, si eso fuera así, yo me suicido, pero no es así, hemos considerado eso, y le hago notar de que la cantidad de estudios
que ustedes si ponen en el título sobre el espectro 1 sobre f LG gigantesca, es porque refleja algo muy profundo de la organización entre grupos neuronales. No es un fenómeno del filtraje. ¿Ya? Pero siempre hay que estar atento a todo lo que hace un experimental, y yo le agradezco al profesor Álvarez su punto de vista escéptico. ¿Ya? A ver, veamos, no hay otras manos levantadas. Si tiene... profesor. ¿Qué puedo? Sí, yo aquí que estoy como viejito. Oye, Sí. Letelier, pero para el beneficio de la concurrencia y el mío propio, ¿cómo vas a distinguir tú operacionalmente la sincronía del reclutamiento? Porque puede que se parecen esas dos cosas, ¿no? Yo entiendo que sincronía quiere decir que uno predice, sabiendo la frecuencia de disparo de un oscilador, predice la de los demás, porque están acoplados temporalmente. Versus Claro. reclutamiento quiere decir que hay más disparando nomás. Claro, No sé. pero que disparan con una cierta ventana temporal, ¿eh? No es... Bueno, por eso, entonces, ¿cómo sería la distinción de reclutar versus...? Yo te lo digo claramente. Aquí vamos a mi diagrama fundamental, que ¿están viendo el diagrama? ¿Están viendo la pizarra verde? Sí. Sí, entonces observa que aquí, porque hay sincronía, sí, hay sincronía, pero en un pedazo, aquí, en este pedazo, que es cuando está en sueño, la rata y tiene grandes secciones teta, cuando la rata está durmiendo, tiene así, es como un emisor teta, que está aquí. Entonces, yo lo veo, cuando hay sincronía, tengo un coeficiente de variación bajo alrededor de 0,3. ¿Ya? Y ahí tengo sincronía, y ahí lo puedo ver. Es el fingerprint de la sincronía. Entonces, hay dos fenómenos. Hay un problema de sincronía y otro de reclutamiento, pero eso es solo durante el sueño, porque durante la vigilia y el sueño no REM, la firma electroencefalográfica se parece al ruido al azar. Entonces, yo puedo distinguir entre sincronía y ruido al azar. Claro, cuando los osciladores que se reclutan tienen que estar en un cierto rango de frecuencia cercano, más o menos, porque Claro. si Si fuera no, disparado absolutamente, entonces no, está en otro escenario. si están en otra, voy a caer aquí, voy a caer acá, voy a caer aquí, en ruido al azar, pero de alto ruido al azar. O sea, Claro. aquí abajo tengo señales chiquititas, y aquí arriba tengo señales grandes. Claro. Sí, eso es lo precioso que tiene este mono, que te da por eso quería remarcar, que te da la posibilidad de distinguir operacionalmente esas dos cuestiones que fenomenológicamente son muy parecidas. Sí, efectivamente. Eso. Hay una pregunta en el chat de YouTube y después vamos con otra que mandó en el chat de Sofía de nuevo. Pero Nelson Cortés, Nelson Cortés. sí, dice, ¿alguien puede decirle al Lete que lo que él denomina reclutamiento se conoce como avalancha? No, obviamente que lo sé, pero no. Que me lo digan, no. El concepto de reclutamiento para motor pools no es igual, no, es mucho más entretenido. Es cierto, de hecho, donde describimos este fenómeno hablamos de la avalancha de arriba para abajo, y esta es una fundación de la avalancha, pero hay que expandirlo, ¿ya? Hay que leer la literatura de sistema motor. Si yo creo que aquí un problema básico del mundo es que la gente de un campo no lee el otro. Así que conozco la avalancha, pero no es el mismo fenómeno. Y explica la avalancha, pero esto es más grande que la avalancha. ¿Ya? Ahí está la pregunta en el chat de la Sofía. Profe, ¿y si se calculara el CBI con una ventana temporal que se deslizara por el eje avanzando de un paso sin tener que contarlo? Bueno, así se hace en la práctica, así se hace, pero no se puede hacer, no tiene suficiente discriminación si la ventana de cálculo del CBE tiene que tener 20 segundos, si no se tiene mucha dispersión. Ok,
De hecho, se hace como dice la Sofía. Álvaro Lavic tiene una pregunta. Está levantando el dedo. Denle el micrófono. Date Está tu dado, me parece. Ah, no está dado. Me tienen silenciado. ¿O sí? Ya. Estoy Sí, ¿me te escucho Momentáneamente por perfectamente. si hay ruido ambiente, voy silenciando a los que no están hablando, pero pueden desactivar sus propios micrófonos. ¿Me escucha? Sí. Sí. Sí, el ancho, este rectángulo que tú consideraste como río en el CBE, como gaussiano, ¿por qué es ese ancho? Porque nosotros hicimos un estudio o sea, para poder hacer la estadística, nuestra estadística, a ver, mira, a ver, voy a volver a poner la pantalla. ¿ya? No, me preguntaba si los fenómenos de percepción o que hacen alguna diferencia en el mundo del sistema nervioso están en la interfase de esa gaussiano no gaussiano en el fondo. No, mira, hay muchos fenómenos con los datos que tenemos en humanos, que hemos hecho un poco, porque muchos experimentos durante el fenómeno de percepción siguen siendo muy parecidos al azar. Entonces no están en la interfase. ¿ya? Si hay algo raro acá de la interacción de qué es lo que es el azar. ¿no? Eso. ¿Algún otro comentario? Para terminarlo. Sí, el profesor Roth puede activar su micrófono. Active su micrófono. Sí, ya está activado, gracias. Juan Carlos, mira, yo realmente entiendo muy poco del electroencefalograma, pero ¿estás obligado a hacer el registro completo del cerebro? ¿No puedes focalizarte en algún lado en donde pudieras, por ejemplo, buscar un cierto grado más de menor variación o que se pudiera uno centrar en una zona, o estás obligado a hacer el sistema completo? Si nos pudieras explicar eso. No, todo este análisis lo podría hacer de hecho, lo puedes hacer con un electrodo de registro. Cuando tú tienes muchos electrodos, eso te sirve para hacer como una tomografía axial, por así, una tomografía electrónica, eléctrica del cerebro. Y te sirve porque más o menos la regla es que si tú tienes un electrodo acá, ves muy bien lo que está debajo, pero también ves la superposición del resto. Entonces, no tienes buena visión. Entonces, si tienes muchos electrodos, puede hacer como una especie de tomografía eléctrica del cerebro. Y este análisis lo podía hacer para un canal del electroencefalograma, pero va a cambiar. Te hago notar de que en el caso de los seres humanos, tú no tienes alfa, no es igual alfa, distintos puntos tienen distinta potencia de alfa. Lo mismo le pasa a los ratones. Entonces, para tener una visión completa, uno le gustaría tener más de un electrodo. Pero ¿y esta distribución de alfa? O sea, si tú tuvieras todos los electrodos que dice, bueno, este es, por ejemplo, el que está sobre corteza motora y ahora el ratón se está moviendo y puedo borrar todo lo que está generando patrón de otros lugares del cerebro y focalizarme ahí, o tengo que leerlo todo a la vez. Eso es lo que... Esa es la respuesta, mira. A uno le gustaría poder decir, asociar A con B, o sea, decir, ya, este patrón... No es así, no es así. No. Desgraciadamente no es así. Si quería hacer, digamos, y esto todavía es ciencia básica, va a demorar mucho tiempo en entender bien eso, el electroencefalograma registra la actividad completa de la corteza, de hecho. Mayoritariamente la corteza, y es la sumatoria de todos los eventos corticales. Y te hago notar de que en el ser humano nosotros no vemos el teta, que es hecho por el hipocampo, porque el teta nuestro está tapado por el resto de la corteza, entonces ya no lo vemos. Entonces te das cuenta, hay problemas así como anatómicos para ver ciertas señales. Gracias. ¿Listo? Bueno, yo creo que hasta aquí estamos. Yo le quiero hacer una pregunta, pero es más esotérica esta casi. Por favor, me encantan las preguntas esotéricas. Me da hasta vergüenza preguntar. Pero... no se preocupe, no se preocupe. No, me preguntaba una cosa del tipo telepática, pero con instrumentos electrónicos. En definitiva, si es que uno pudiese transformar la señal eje de este sistema a actividad eléctrica inducida en otro animal. O sea, si uno acoplara el cerebro de una rata durmiendo, por ejemplo, con una rata despierta, que le estimulara ese tipo de... No, ese experimento ya lo hicieron.
Ya, pero la curiosidad sigue, yo no lo conozco. Claro, Así claro, lo hicieron, y bueno, se obtiene más o menos lo que uno esperaba. O sea, es que es como estimular a la rata de una manera mucho más complicada que estimularlo. De hecho, creo que la versión más complicada usaron la internet. O sea, tengo una rata en Los Ángeles, uso la internet y estimulo una rata en Nueva York. Creo que así fue hecho la versión más complicada del experimento. Pero, ¿y qué le pasa al cerebro estimulado? ¿Se adapta a la condición estimulante o lo absorbe con una onda diferente? ¿Cuál es esa envolvente nueva que aparece? No hicieron el análisis de envolvente, pero creo que en ese experimento es que había una facilidad para el aprendizaje, ¿cachai? Como que una rata que había aprendido manejaba un poco el cerebro de una máquina, de una rata que estaba haciendo una tarea de aprendizaje y le generaba una cierta facilitación. Eso ya, no me acuerdo con detalle. Pero sin hacer una caracterización muy detallada de la condición cerebral de la rata estimulante, por decirlo. Nada, no. Oye, si el EEG en realidad no es como la biología molecular, donde ustedes hacen maravillas, no tienen idea de un mecanismo, más o menos. El EEG Creo que tiene un de esta manera departamento. es bien crudo todavía como técnica. Gracias, Juan Carlos. No puede ser que sea las cosas americanas. ¿Ya? ¿Listo? Jorge Pogosis tiene otra pregunta. Sí, cuéntale al profesor Glavik lo que pasa cuando la gente medita y después se separa. Eso le va a gustar oírlo. Ah, bueno, hay más casos, claro. Hay estudios de que cuando dos personas meditan juntas, entonces están meditando juntos y ahí como que los ejes se sincronizan y después se separan, dejan de estar meditando, pero los ejes siguen sincronizados. Entre usted y yo creo que todo eso es falso. No de mala fe, sino que no saben medir la sincronización. Medir cuando dos señales que no son dos senos puros están sincronizadas no es un problema trivial de definición, digamos. Es muy distinto ver cuando dos senos de la misma frecuencia, puedo decir si están sincrónicos o no, pero dos señales multifrecuencia, ¿cómo voy a decir? ¿Qué quiere decir que ellas estén sincronizadas? Es difícil. Pero entonces hay gente que ha hecho ese experimento muchas veces. Medito con otra persona, se sincronizan, en teoría lo dejé, dejo de meditar y sigo estando como acoplado, ligada con la otra persona. ¿Le gustó ese experimento, profesor Glavik, que es más esotérico todavía? Pero yo no me dedico a eso. Yo he tratado de convencerlo de que lo hagamos en el laboratorio, pero no hay caso. No, eso. Mucho de la investigación, con esto quiero cerrar, mucha de la investigación en los ejes, algo que no consideran, es la cosa básica. El modelo, usan estadística, pero no comparan con el modelo de orden cero, que es el azar. O sea, aquí nuestra gran contribución es que comparamos contra el azar, bien comparado. Estupendo. ¿Ya? Bueno, ahora sí parece, ya quiero agradecer entonces, profe, por este excelente seminario que nos hizo. Ya. Y... Muchas gracias por invitarme. Y aquí les muestro el gato, para que vean, les muestro mi excelente gato. Vamos a hacer una competencia de gatos durante este día. Muy bien. El gato más bonito del barrio, la gatita más bonita del barrio. ¿Ya? Y muchas gracias por invitarme. ¿Ya? Chao, chao. Chao a todos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Chao, chao.